Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y en el día 23 del paro nacional, Otavalo se convirtió en el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Hernán Reyes, analista político, para hablar sobre lo que ha ocurrido hoy en Otavalo, esta zona de fuertes incidentes y enfrentamientos. Es el momento del diálogo, todos apuntan a que sí. La pregunta es si es posible el diálogo en estas condiciones. Hernán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Fausto. Bueno, frente a la pregunta, yo creo que hay que ver cuál es la actitud de absoluta intolerancia que ha tenido el gobierno. El gobierno no dialogó con nadie para tomar la medida. El gobierno de Daniel Noboa no dialogó, sino impuso o trató de imponer estos bonos y estos subsidios que supuestamente está dando a transportistas. Habrá que ver si efectivamente los está dando y hasta cuándo los va a dar. Y a la larga simplemente ha impuesto a plomo y sangre, diría yo, una medida que finalmente debió haberse consultado. Ahora yo creo que es extremadamente complicado pedir a quienes han sido masacrados, porque están siendo masacrados. Lo que ha pasado ahora en Imbabura seguramente ya se ha transmitido en este mismo medio y en otros medios. Ha sido una masacre con ese mal llamado convoy humanitario que finalmente ha dejado un reguero de heridos, de detenidos. Están deteniendo a personas que están heridas, si piden entrar a que sean atendidas en hospitales. Y en ese sentido, creo yo, cada vez se vuelve más complicado porque siguen subiendo los ánimos. El gobierno ha actuado con total torpeza, no logra desactivar un paro después de 23 días y el país está sufriendo efectivamente esta malhadada estrategia de Noboa de primero dar el palazo y después militarizar el Ecuador, culpar a todos quienes se oponen a una medida como esta, que son cercanos al narcotráfico, a las mafias. Ahora, ¿cómo explicar un poco el hecho de que estas manifestaciones se hayan concentrado muy concretamente en la provincia de Imbabura, mucho más fuerte en las ciudades de Otavalo? Hemos visto también lo ocurrido en Ibarra, Cotacachi, en Atuntaqui, por ejemplo. Esta es, de alguna forma, ha sido la zona de los enfrentamientos, la zona de mayor convocatoria de estas manifestaciones. Las organizaciones han insistido en esta negativa al diálogo, también un poco en respuesta a lo que ha ocurrido. No es lo que ocurre en el resto del país. ¿Cómo explicar esto desde las medidas del gobierno y los efectos? No necesariamente los efectos son exclusivamente para esta zona, que es la que se ha declarado en resistencia. Hay una dimensión histórica que de alguna manera explica por qué los pueblos de la Sierra Centro y de la Sierra Centro Norte, es decir, las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Bolívar, han sido a lo largo de la historia, como digo, pueblos que se han levantado, han habido revueltas. Hay un libro famoso de un historiador, antropólogo, Segundo Moreno Llanes, que se llaman Los levantamientos indígenas en la Real Audiencia de Quito, que aborda desde 1730 a 1820, si no recuerdo mal, y hay una cantidad de 40 levantamientos. Es decir, son pueblos sumamente cohesionados, son pueblos indígenas y nacionalidades sumamente cohesionadas entre sí, que a la larga finalmente tienen inclusive una propia manera de mirar la respuesta a lo que ha sido en estos años la democracia formal. Como digo, si no son consultados, si no dan su voto para esto, si Noboa dijo que no iba a subir, él dice, y es lo primero que hace, es bastante razonable entender, yo diría, la indignación de estas comunidades que finalmente actúan como un solo puño. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, frente a las grandes ciudades. En las grandes ciudades, los barrios son, digamos, el último rezago de esta vida comunitaria. Sin embargo, el resto de territorios, de zonas urbanas, la gente más bien vela por su propio beneficio. En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, ellos actúan de manera unitaria, y en este caso, como en 2019, como en el 2022,
están actuando en razón de que la medida perjudica no solo a las comunidades indígenas, perjudica a todo el pueblo ecuatoriano, y por eso la razón precisamente de su postura. Y esto ha trascendido también porque hoy hemos dado lectura también hace pocos minutos este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó esta preocupación por la escalada de violencia. Y la Comisión ha exhortado al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial las denuncias de uso excesivo de la fuerza. ¿Qué nos garantiza que haya una investigación imparcial en este contexto, tal cual como lo estamos viviendo? En este momento nada garantiza que haya una investigación imparcial. Daniel Noboa ha sido especialista en saltarse por encima del marco normativo, saltarse por encima de la Constitución, querer pisotear a la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo no espero absolutamente nada de que pueda permitir que organismos internacionales, por ejemplo, vengan e investiguen de manera objetiva. De todas formas, lo que queda claro es que la imagen del país hacia afuera ya está deteriorándose de manera acelerada con este gobernante. Y queda claro además los niveles de, yo voy a utilizar dos palabras muy fuertes, brutalidad y salvajismo, con la cual los militares que no están preparados para la represión y para hacer tareas de control de la seguridad ciudadana, porque no están entrenados para eso, están actuando y lo han demostrado, no solamente en Cotacachi en días anteriores, no solamente con la muerte a balazos de Efraín Fuérez, sino también ahora con la represión que se dio en Otavalo y en Peguche especialmente, donde he visto en redes sociales, yo diría testimonios desesperados de personas de la Cruz Roja, de médicos, de enfermeros, que están tratando desesperadamente de llevar a Cotacachi a las personas heridas, inclusive de balas. Es decir, están baleando a la población. No es solamente bombas lacrimógenas, no son solamente bombas de estruendo, no son solamente golpes, toletazos y demás, sino balas, porque no son perdigones. Y esto de boca de personal médico que está atendiendo en el lugar de los hechos a esas personas. Y lo hemos visto. Y volviendo de alguna forma también a esta intención, que es una palabra que le hemos mencionado durante estos 23 días, esta intención de diálogo, esta palabra que parece tan difícil de concretar en este punto. ¿Cree que en estas condiciones, con lo relatado respecto de este uso excesivo de la fuerza en algunos sectores, también de la respuesta a los manifestantes, en estas condiciones estamos frente a un país roto, quizá partido de una forma tal en la que no vemos posible un diálogo en el corto plazo? Y si no es de esta forma, ¿cuál es una salida? ¿Hay o debería aparecer un interlocutor válido que pueda de alguna forma conducir a este pretendido diálogo? Lamentablemente, y esto lo he estudiado yo anteriormente, en los procesos de 2019 y 2022, que ambos desembocaron precisamente en procesos de diálogo, intermediados en un caso por la Iglesia, también estuvo temporalmente Naciones Unidas ahí, y en el segundo caso también las universidades. Estos procesos de diálogo lamentablemente dieron resultados tremendamente estrechos, tremendamente cortos, porque a la larga el diálogo sirve en este país lamentablemente como medida in extremis, como medida en última instancia, cuando primero se ha agredido al oponente y después se le dice ya tranquilo, ya te ha paliado lo suficiente, ahora sí sentémonos a conversar. Y diálogos que no... Lamentablemente yo creo que esas mediaciones que se dieron anteriormente no sirvieron, porque a la larga lo que se demuestra en esos dos procesos anteriores, y seguramente eso está también en el imaginario y en el recordatorio de quienes ahora están en el paro nacional, los gobiernos incumplieron. La imagen y la reputación del presidente Noboa, después de haber incumplido sus promesas electorales de manera tan rampante, ha llevado a que, por ejemplo, en boca de la ex canciller Nina Pacari, la escuché ahora, prácticamente se le dé un voto de total desconfianza al gobierno actual. Tanto así que se está diciendo, si no es capaz de gobernar el país con una gobernabilidad democrática, si no es capaz de parar un paro, aún utilizando el uso brutal de la fuerza que está haciendo, mejor renuncie. Esas yo creo que son señales de total desconfianza y de una caída bastante pronunciada en la reputación del presidente de la República. La historia reciente de alguna forma nos deja resultados poco alentadores. Usted mencionaba, por ejemplo, los diálogos del 2019 que terminaron con una marcha atrás del gobierno respecto de una decisión y volvieron prácticamente las cosas a foja cero, porque no hubo tampoco la reivindicación que
reclamaban varios sectores. Ocurrió lo propio en el 2022 con una serie de acuerdos, más de 260 y pico de acuerdos que estaban sobre la mesa, jornadas interminables de diálogos para llegar absolutamente a nada. Y mucho de esto se ha responsabilizado también, aparte de la dirigencia que no ha podido concretar o llevar a ejecución estos, entre comillas, acuerdos que finalmente terminaron siendo mesas de diálogo fallidas. ¿No hay una responsabilidad allí también? El que tiene las riendas es quien orienta el poder político, el quien hace políticas públicas, el que de alguna manera tiene bajo control el presupuesto del Estado, las inversiones sociales que hacen las distintas áreas. Y en ese sentido es el gobierno. Es decir, ahora echar la responsabilidad, como está haciendo algunos funcionarios y voceros del gobierno de Noboa, echar la responsabilidad a las dirigencias, es desconocer la lógica inclusive del paro. Este paro se ha hecho, yo diría, inclusive a pesar de un cierto titubeo y de una cierta ambigüedad de la máxima dirigencia de la CONAIE. Este paro es un paro que viene desde abajo, este es un paro de comunidades, este es un paro de organizaciones de primer grado, fundamentalmente, algunas afiliadas a la CONAIE, otras no afiliadas a la CONAIE, sino a la FENOCIN, pero que finalmente han logrado colocar sus demandas y por lo tanto es muy difícil y se cae de por sí, digamos, la argumentación que algún funcionario del gobierno pueda hacer de que a la larga son los dirigentes quienes no quieren dialogar. Este momento la gente es la que está enardecida, la gente está indignada. He visto comentarios de imbabureños, por ejemplo, que no son indígenas, son mestizos, que están absolutamente indignados con el trato que se ha dado a los indígenas en Imbabura. El gobierno de Noboa parece desconocer que esa provincia es una provincia en la cual, digamos, la imagen del indígena quichua o tabaleño, del pueblo tabaleño, es una imagen de mucho orgullo. Y a esos indígenas se les ha atacado en sus propias casas. Han entrado militares a sacar a la gente de sus casas, han gaseado a mujeres, a personas mayores, a niños y han disparado bala contra esos indígenas. Por lo tanto, yo creo que en este momento la argumentación inclusive se queda bastante corta frente a lo que va a ser el escenario inmediato, que para mí es totalmente incierto, porque el gobierno parece seguir tosuda y tercamente encerrado en su propia burbuja, diciendo a los ministros que van a acabar el paro el día de hoy. Eso es un poco lo que se ha dicho hoy durante, en algunas declaraciones, varios, la ministra de Gobierno y algunos ministros también se han referido a que esta semana podría terminar el paro, porque algo que ha ocurrido también en paralelo y es este enfrentamiento entre los ciudadanos. Hemos visto en Ibarra, hemos visto en Otavalo, hemos visto en Cotacachi, zonas altamente productivas en cuanto, por ejemplo, el tema textil, algunos también importadores que se enfrentan con los manifestantes. La situación está asfixiando de tal forma al aparato económico de la provincia que ahora mismo escuchábamos al presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra y las pérdidas ya se cuentan por decenas de millones de dólares. ¿En qué momento puede zanjarse esto que ha resultado ya en un enfrentamiento entre los ciudadanos? Me refiero a quienes están sufriendo estas consecuencias y quienes están manifestándose. Vemos enfrentados a ellos. Reitero, la responsabilidad absoluta de lo que está pasando en el Ecuador se debe al manejo que ha hecho Noboa del conflicto político. La política es conflicto, pero parece que a Noboa se le olvidó que los conflictos se procesan, que el diálogo se da antes de que el conflicto estalle, escale y se vuelva en una batalla campal, en una guerra indiscriminada, este momento de parte de las fuerzas del orden con el propio pueblo. Y en ese sentido, me parece que también la responsabilidad recae sobre Noboa, puesto que sus fuerzas, sus adherentes han convocado inclusive a marchas. Aquí en Quito convocaron el mismo día que iba a haber una concentración en el Parque El Arbolito, esta sí con resguardo policial. Hubo una marcha de adherentes al gobierno de ADN y de Daniel Noboa, generando precisamente esta lógica de marcha y contramarcha, y de que, como alguna vez lo dijo también algún funcionario del gobierno, allá que se maten entre ellos, que se maten entre ciudadanos, que se maten entre pueblo. Esto no es una gobernabilidad democrática, no se puede convivir cuando el gobierno precisamente procesa de manera violenta, simplemente con el uso de la coerción y la fuerza,
yo diría, un conflicto que pudo haberlo evitado si es que finalmente no tomaba una medida tan desacertada como el incremento del uso del precio del diésel. Lo que dice la ministra Manzano, por ejemplo, no puede tener menos sustento. Obviamente, en una provincia como Imbabura, que está atravesada por el conflicto más de 20 días, va a haber caído el consumo del diésel, si están paralizadas las actividades productivas. Y la ministra se atreve a decir que esto es una evidencia clara de que finalmente el contrabando y los narcotraficantes y demás, todos estos fantasmas que ha creado el gobierno de Noboa para justificar una medida que golpea duramente al pueblo ecuatoriano. Ahora bien, y con esto cierro, Hernán, la iglesia, la academia nuevamente se han ofrecido dentro de la provincia, incluso por fuera, ya a nivel nacional se han ofrecido como mediadores para un posible diálogo, para la instalación de posibles mesas de diálogo. Esta vez podrán nuevamente la iglesia, la academia, intervenir en este conflicto que parece no tener un punto de encuentro, al menos de momento, en el corto plazo. Yo como ecuatoriano me conduelo terriblemente del dolor, del sufrimiento que están pasando centenares, miles de compatriotas ecuatorianos precisamente por la inhumanidad e inacción del gobierno. Pero, reitero, que como ya pasó en cuestiones, en las protestas anteriores, lamentablemente no se tiene confianza en un diálogo con la parte oficial, porque la parte oficial incumple el diálogo inmediatamente después de que sirve simplemente como distractor y como el elemento que logra finalizar el conflicto. Desde ese punto de vista, me parece que sería terrible si es que se da el diálogo. Espero que se dé y en las condiciones más adecuadas. Es que no haya impunidad con respecto a estos excesos y a estos abusos y arbitrariedades que el gobierno ha cometido, no solamente con militares y policías en Imbabura, en Cotopaxi, en Chimborazo, en otras regiones del país. Quito está militarizada. Yo me pregunto de cuándo acá a los militares les pertenece la Casa de la Cultura, les pertenece el Parque Elegido, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que la condición básica que podría posibilitar un diálogo es el reconocimiento por parte de Noboa de sus responsabilidades en estos 23 días de caos a nivel del país. Mientras no haya eso y mientras no se inicien investigaciones concretas, inclusive ya con organismos internacionales por medio, ya que aquí en la justicia no se puede confiar, diría yo, mucho en lo que se puede hacer, yo creo que va a resultar difícil un diálogo que a la larga traiga algún resultado positivo. De momento no hay a la vista soluciones. Hernán, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, a usted. Hernán Reyes, analista político, hablando sobre los incidentes ocurridos en Otavalo, también en el contexto de este día 23 del paro nacional. Este paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.